Saludos, mis estimados amigos y hermanos. Es un placer para nosotros de nuevo compartir la lección para esta semana. Y la lección de esta semana habla del amor de Dios por la justicia. ¿Cómo estamos, Génesis? Excelente. ¿Sabes, Génesis? La lección de esta semana es hermosa porque habla del amor de Dios por la justicia. La próxima lección que vamos a tener, vamos a hablar acerca de por qué existe el sufrimiento si Dios es justo en todo lo que es su carácter. Pero la lección de esta semana está centrado en lo que es el amor de Dios por la justicia. Antes de todo, me gustaría que definiéramos qué es la justicia. Sí. En el Antiguo Testamento, porque vamos a discutir muchos de los versículos concernientes a la justicia, hay muchas palabras que se usan, pero hay dos palabras que se usan más. Es Sedek y Mishpat. Sedek es lo correcto, rectitud, justicia, equidad, hasta incluso puede significar piedad. Mishpat se refiere más al derecho establecido como el acto justo, norma jurídica y su recto uso. Como las dos palabras tienen que ver con conceptos con la justicia, algunas veces los autores lo usan para referirse al mismo concepto, pero hay una diferencia. Algunos dicen que Sedek se refiere más a cómo tratamos a otras personas de nuestra comunidad, justamente, mientras Mishpat tiene más de connotaciones de la ley divina, el derecho establecido. Muy bien. En simples palabras, la justicia es hacer todo lo que es correcto. Sí. Y obviamente la justicia incluye el castigo sobre la injusticia. O sea, hacer justicia al oprimido. En el caso de la lección de esta semana nos dice que el amor de Dios, obviamente Dios ama la justicia. Una pregunta. La Biblia también nos dice que Dios es amor y a la vez Dios es justo. ¿Cómo nosotros podemos compaginar esas dos cualidades del carácter de Dios? El ser justo y a la vez ser amoroso y misericordioso. Los dos están entrelazados. Concernente a la justicia, David en el Salmos capítulo 89, 14, el salmista declara: justicia, sedek y juicio, mishpat, son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Claro. La misericordia, la verdad, sedek y mishpat están entrelazados. Tanto así que en el Salmo 33, 5, el capítulo 33, versículo 5, el salmista declara que Dios ama la justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Pablo, en su carta a la iglesia de Corintios, dice algo mientras él escribiendo qué es el amor. El amor es sufrido, es benigno. En el versículo 6, él dice: el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dios es 100% amor y 100% justo. Él es amoroso y justo. La justicia tiene que ver con ser lo correcto. Claro. Con la equidad. Muy bien. Una persona te puede decir: yo te amo, pero si no te trata justamente, entonces no te ama de verdad. Porque cuando alguien te ama de verdad, te va a tratar con justicia. No te va a pegarte, te va a cuidarte. Claro, muy bien. ¿Sabes una cosa? En la Biblia también nos habla algo importante, que Dios le importa más lo que es correcto, lo que es la justicia, y dice que lo que es la profesión religiosa en sí, de una persona que profesa religión, pero si no practica la justicia, de nada sirve. No. Eso me recuerda lo que un pasaje nos dice en Miqueas capítulo 6, versículos 8. Dice: Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide Jehová de ti solamente es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En otras palabras, no está diciendo que Dios desecha lo que es los ritos cúlticos, religiosos de adoración a Él. Lo que a Él le molesta es la injusticia y la hipocresía, ¿no es cierto? Eso me recuerda a Isaías también, capítulo 1, en Isaías capítulo 1, el pueblo de Israel obviamente estaba muy preocupado por todo lo que era lo litúrgico, la religión, por ejemplo, sus sacrificios, sus lunas nuevas, su profesión.
y sus formas de religión, pero justamente él dice en el versículo 11, dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hasta estiados estoy de holocaustos de carnero y de grasa de animal gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide de esto de vuestras manos cuando ustedes vienen a presentarse delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigan más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva o sábado y de convocar asamblea no las puedo sufrir. Me son iniquidad, sus fiestas y solemnes. Mi alma las aborrece, dice el texto. Y luego dice que en el versículo 15, cuando ustedes tiendan vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Así mismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, dice el 16, y quitad la iniquidad de vuestras obras y delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho y socorred al agraviado. Haced justicia y al huérfano y amparad a la viuda. Aquí hay un detalle muy importante, porque prácticamente, obviamente, Dios, su carácter habla que Él es un Dios de amor. Y me gustó lo que tú dijiste. Si Él es un Dios justo, obviamente tiene que ir a la par con el amor. La justicia lo que trae es equidad, lo que trae es paz, trae buenas relaciones con el prójimo. La justicia establece el orden y la armonía en la sociedad. Yeah. Si los gobernantes no traen justicia, entonces entramos en anarquía. Correcto. Y otra cosa también, el texto nos dice también que Dios de nada le sirve, por ejemplo, nuestra profesión religiosa si nosotros no practicamos el amor entre nosotros mismos. Mientras por un lado adoramos a Dios, por otro lado olvidamos al prójimo, digamos, tomamos ventaja de las viudas, no ayudamos al huérfano, robamos, matamos, etcétera. Para Dios toda nuestra adoración no sirve de nada y llega a ser prácticamente una inmundicia para Él. Un detalle importante es que hay un versículo en Jeremías 9:24 que nos dice así: mas alabes en esto, en el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, dice el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Esto es bien importante porque no importa el conocimiento que tengamos de Dios, no importa, digamos, cuánto tiempo pase yo orando, cuánto tiempo pase yo estudiando su palabra, cuánto conocimiento pueda tener. Pero si yo no practico lo que es la justicia, lo que es el amor, lo que demanda Dios de mí, de nada me sirve. O sea, yo llego a conocer a Dios cuando tengo esa relación con Él y, digamos, obviamente lo imito a Él. Un segundo punto que yo quisiera hablar es acerca de él, el amor constante. Hay textos en la Biblia, por ejemplo, que dice que Dios se arrepiente. Pero antes de eso, quiero tocar un texto que habla de que dice en Malaquías capítulo 3, versículo 6, y aquí lo dice, Malaquías capítulo 3, versículo 6, déjame buscarlo, si lo encuentras tú lo lees. Sí, lo tengo. Porque el versículo 6, ¿qué dice? Porque yo Jehová no cambio, por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Muy bien, pero sin embargo nosotros vemos que en algunas partes de la Biblia, por ejemplo como en Génesis capítulo 6, nos dice que Dios se arrepintió de hacer el hombre. También lo vemos nosotros en Jonás, que después de haber dicho que iba a tener castigo sobre Nínive, en el libro de Jonás, al final Dios se arrepiente y Jonás se molesta por eso. Hay textos, por ejemplo, donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él va a hacer. Él no muda, Él no cambia. ¿Cómo nosotros podemos ver que por un lado dice que Dios se arrepiente y por otro lado Dios no se arrepiente y por otro lado sí se arrepiente? Ok, es un hecho que el carácter de Dios es inmutable. Él es amor, Él es justo, Él no miente, Él no cambia. Esos atributos principales, eso no cambia. Es inmutable. Es inmutable. Yeah. Cuando estamos describiendo a Dios, hay que recordarnos que estamos describiendo a un ser más trascendente, más elevado que nosotros. Nosotros solo somos seres humanos y usamos vocabulario, palabras más cercanas para describir ciertas cualidades de Dios. Y yo digo esto para entrar el tema del arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, usualmente decimos, oh, como me hubiera gustado cambiar eso, como hubiera hecho esta cosa. Y muchos han ganado estos versículos como el de los antediluvianos,
con que Dios se arrepiente de haber hecho el hombre, al hombre, a Saúl, rey de Israel, como Saúl, si Dios no tiene conocimiento. Conocimiento del futuro. Pero en Isaías capítulo 44, el 6. El 6 se declara que Dios sí tiene conocimiento del futuro. Entonces, ¿qué hacemos con estos versículos? Bueno, hay que leer el contexto. Por ejemplo, vamos a leer Génesis capítulo 6, 1 al 6, pero voy a saltar más al 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de ser sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí vemos que la maldad de los antediluvianos llegaron a tal punto que parece ser corrompieron la misma creación. Apenas habían salido del Edén unos 1000 años y ya estaban siendo desastre por desastre, desastre tras desastre. Y Dios dice, y Dios sabía el futuro, y Dios le dolió mucho que su creación que había hecho cayó en la ¿cómo se dice? En hacer maldad. En hacer maldad o en la basura. Y también le dolió porque iba a tener a castigarlos. Yo no soy padre, yo no soy madre, pero tú siempre me has dicho cuando era más pequeña, me duele más el castigo que te voy a dar a ti que a ti misma. Que a ti misma. O sea, sí es cierto, como padre me dolía más me dolía más castigarte a ti que a ti te iba a doler el castigo en sí. Como uno padre le duele, porque uno a veces como padre tiene que castigar a los hijos con el propósito de disciplinarlos y enseñarles a ser mejores, que tengan un mejor desarrollo. En el caso de Dios, obviamente a Dios le dolió en el corazón, o sea, castigar al hombre. En ese sentido, dice que obviamente se arrepintió, o sea, le dolió el hecho de que sus criaturas se comportaran como tal, ¿no es cierto? Porque ahora tienen que castigarlos. Ahora, y lo mismo en el rey Saúl, que en 1 Samuel 15:11 se dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Y en ese mismo capítulo, como Saúl no obedeció la orden, Dios lo tuvo que abandonar. Y hay un detalle para terminar este punto, y es esto, es que realmente Dios, por ejemplo, alguien puede argumentar, bueno, entonces Dios, ¿para qué lo creó? ¿Por qué creó la humanidad? ¿Para qué creó a Saúl? Bueno, Dios, obviamente, no es culpa de Dios. Dios crea a los seres humanos y los seres humanos tienen la libertad de, por ejemplo, de hacer la voluntad de Dios o no. Dios no programa a los seres humanos no hacerlo. Es simplemente los seres humanos toman la decisión. Y obviamente a Dios le duele que su propia creación que Él crea, obviamente se comporte de una manera distinta a lo que Él espera. Último punto que me gustaría tratar, y es esto. Por ejemplo, cuando pensamos en el amor de Dios, en la justicia de Dios y el amor de Dios, su misericordia, en cuanto al pecado. Por ejemplo, Satanás pensaba, decía, bueno, ahora que hice caer al hombre en pecado, si Dios me sacó a mí del cielo, ahora Dios tiene que destruir al hombre. Pero si Dios destruye al hombre, es un Dios malvado, es un Dios que realmente no tiene misericordia. Pero si Dios lo perdona, entonces Dios no está siendo justo con su ley, porque la ley, paga del pecado es muerte. Entonces obviamente dice, voy a esperar, dijo el diablo, voy a esperar qué Dios hace con el hombre. Voy a esperar qué decisión toma él. Y nosotros vemos que Dios ya había establecido un plan de salvación desde mucho tiempo atrás. ¿Qué tú puedes decir al respecto? Bueno, el plan de salvación era que su amado Hijo Jesucristo muriera por nosotros. Se cumplía la sentencia de la ley y a la misma vez se mostraba misericordia, porque el hombre cuando moría ya no tenía que enfrentar la probabilidad de una muerte eterna, sino que se acepta la muerte de Jesucristo. Entonces ya tiene la esperanza de la resurrección. La muerte de Jesucristo, ahí se cumple el pasaje del Salmos 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se abrazaron. La ley demanda. Uno que viola la ley, la paga del pecado es muerte.
es muerte. Sí, La seguro. única razón por qué Adán y Eva no murieron en el jardín del Edén es porque hubo un sacrificio, y el texto lo implica, porque hay pieles, porque Adán y Eva usaron pieles. Claro. Y se implica que hubo un sacrificio, y en Génesis 3 capítulo 15 Dios ya le profetiza de un Mesías que iba a vencer al diablo. Y en Romanos capítulo 3 versículo 21 al 23 Pablo escribe algo interesante: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Nacemos con esa condición pecaminosa. Claro. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alta en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Si Jesús no hubiera venido a nuestra tierra a morir en la cruz, yo hubiera tenido que pagar por mis pecados con mi muerte y sin esperanza de la resurrección, pero porque Cristo murió por mí y Él resucitó, yo no tengo que enfrentar la posibilidad de esa muerte eterna, sino la resurrección. Y ahí donde la justicia de Dios y la misericordia y su amor se encontraron y se besaron. Quiero terminar con esta cita del deseado de toda la gente. Se dice, escribe: el amor de Dios ha sido expresada en su justicia, no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. Amén. Mis estimados amigos y hermanos, hemos concluido la lección para esta semana. Es el amor de Dios por la justicia. Recordemos, y este es el pensamiento que yo quiero dejarles a ustedes: el Dios que tenemos nosotros en el cielo, el único Dios que existe, es un Dios lleno de amor y lleno de justicia. A la vez, esa justicia y ese amor lo podemos ver demostrado en una forma absoluta y total en la cruz. Noten esto: a diferencia de los dioses de la antigüedad, de los dioses paganos que exigían sacrificios humanos, que eran crueles con los mismos seres humanos. Obviamente los dioses no existen porque hay un solo Dios, pero en la creencia de los paganos que existía eso, esa creencia existía, esos dioses eran crueles. Pero a diferencia de nuestro Dios, el pecado entró por causa nuestra, sí. Nosotros merecíamos el castigo, pero Dios nos amaba tanto y nos ama tanto que Él mismo se dio, entregando a su Hijo, castigando a su Hijo, matando a su Hijo, para que nosotros tuviéramos una oportunidad. De esa manera le cayó la boca al diablo, porque Él satisfizo la demanda de la justicia de la ley, que dice: la paga del pecado es muerte. Y Gálatas 3, versículos 10 al 13, nos habla que la maldición de la ley, o sea, la paga del pecado que era sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Y eso realmente es la mayor manifestación de la justicia de Dios y de su amor. La próxima lección vamos a contestar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un Dios de amor lleno de justicia permita tanto sufrimiento en este mundo? ¿Por qué sufren los inocentes por causa de los culpables? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no soluciona los problemas de este mundo? Quédense con nosotros para la próxima lección, que vamos a contestar esas preguntas. Dios me los bendiga y pasen un feliz día. Like and subscribe. Chao.